Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí que yo puedo decir buenas tardes. Lo que yo quiero y lo que me han pedido es hacer una visión de América Latina. Yo he preferido hacer una cosa que está basada en los desafíos y las realidades que enfrentan los países de América Latina en el mediano plazo, más que lo que está pasando hoy día con las materias primas, que ya lo hemos escuchado, y sobre lo cual además podemos hacer bastante poco. Y me he tratado de centrar en aquellas cosas que los países sí pueden hacer, y sobre todo, dado el cambio de gobierno que tenemos en Argentina y los cambios que podrían venir en otros países, ¿qué es lo que podemos hacer desde los gobiernos? ¿Qué podemos cambiar en los países para tener una realidad distinta? Mi mayor problema para iniciar esto es que mi antecesor y gran ex canciller del Uruguay dijo que América Latina no existe. Así que les voy a explicar algo sobre lo que no existe. Entonces, en primer lugar, América Latina es un continente del orden de 600 millones de personas, tiene un poco más del 8% de la población y también más o menos el 8% del Producto Mundial. Pero somos muy amplios en territorio. Y si miráramos el mapa de América Latina y lo corrigiéramos por el producto per cápita que tenemos, nos veríamos así de chiquitito. De verdad tenemos un inmenso territorio que aprovechamos muy mal y que en realidad nos hace tener, como digo, un ingreso por cada habitante muy pequeño y solo África se vería aún más pequeño que nosotros respecto de su territorio. Adicionalmente a eso, es un continente desigual. Alguien dijo antes que era el continente más desigual del mundo. No, no es así. África es más desigual que nosotros, pero después de África, el continente más desigual que existe en el mundo. De hecho, yo diría que esto podría ser una foto de cualquiera de nuestras ciudades en América Latina. Uno ve esa foto y dice, es una foto de América Latina. Hay mucha pobreza todavía. El Gini, que es lo que mide la distribución del ingreso, 1 sería si todo el dinero lo tuviera una sola persona y 0 si estuviera distribuido exactamente igual para todos. En nuestro continente es alrededor de 0,5. Los países europeos tienen alrededor de 0,3. 0,5 es un número bastante malo y América Latina lo tiene no solo ahora. Hay algunos que dicen que los modelos neoliberales en Chile dicen que es porque se cambió el modelo. Ustedes miran hacia atrás las décadas, nunca jamás hemos tenido una mejor distribución del ingreso que eso. Y Argentina y el resto de los países, como pueden apreciar ahí, no son una excepción. Somos buenos para el fútbol, particularmente los argentinos. Por primera vez un chileno puede mostrar esta y decir que además tenemos una exportación no tradicional donde hay una foto de un jugador chileno y decir que pudimos ganar la Copa América, pero antes tendría que haber puesto otra foto. Pero en general los países de América Latina son buenos para el fútbol, tenemos buenos campeones en muchos deportes. Ahí yo puse el tenis, donde Argentina ha tenido grandes campeones. Lo mismo en el automovilismo, donde han existido no solo argentinos, también brasileros. En fin. Y somos campeones mundiales en otra cosa también. Somos los campeones mundiales en la creación de constituciones. De hecho, la creación de constituciones nuevas, particularmente en las últimas décadas, ha sido una institución de nuestro continente. Todo presidente que llega, menos mal el presidente Macri, demostrando que es un muy buen presidente, no ha dicho que va a cambiar la Constitución, pero casi todos los otros que vienen a cambiar mucho las cosas, lo que señala es que hay que cambiar la Constitución. ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? No sé, usted me dice. No va a funcionar. Bueno, se supone que vamos a ver un video donde este señor explica cuántas constituciones existen en cada país. Y Estados Unidos, por dar un ejemplo, tiene una constitución en su vida. 200 más años que cualquiera de los países latinoamericanos. Tenemos países en nuestro continente que tienen 80 constituciones. Somos campeones mundiales en esa materia. De hecho, el camino que menos hemos transitado, si uno mira los distintos países de América Latina, es tratar de
construir el progreso paso a paso y tratar de ir mejorando y no creer que porque cambiamos un papel o ponemos ciertos derechos en una cosa, la situación o el mundo va a ser mejor. Seguimos siendo, por lo tanto, una economía basada en los recursos naturales. Aquí hemos escuchado a todos los expositores anteriores ver cada una de las realidades que vivimos en los distintos países, Chile con el cobre, aquí con el petróleo, en fin, y seguimos dependiendo de ese precio de los commodities y como ya lo señalé, hoy día estamos en un momento que no es el más malo, principios de los 2000 era bastante más malo, pero que se aleja enormemente de lo que vivimos en los últimos años. Y eso no va a ser imposible que podamos obviar el impacto que eso va a tener. Tenemos una integración económica muy débil y muy difícil. Solo por poner un caso del Mercosur. Yo recuerdo cuando asumí como canciller en Chile, fui a hablar con el canciller de Brasil y le dije, mire, vamos a juntarnos en Bolivia porque vamos a inaugurar el corredor bioceánico entre Brasil y Chile, que entre paréntesis todavía no se puede inaugurar, ya han pasado como 6 años. Y antes de eso habían pasado varias veces y se había tratado de inaugurar otras tantas veces. Y siempre faltan 40 kilómetros para poderlo terminar. Y entonces él me dijo, mire, cada vez que me hablan de eso, a mí me recuerda el tiempo de los cowboys. Entonces yo le decía, pero ¿qué tiene que ver el tiempo de los cowboys con esto? Muy fácil, me dice. Mire, esto es muy simple. Las películas de los cowboys son la construcción del ferrocarril del Atlántico al Pacífico en Estados Unidos. Un país exactamente igual que nosotros, que está donde nosotros mismos estamos y que lo que hizo fue conectarse hace 100 años atrás. Todas esas películas de cómo se iba construyendo el ferrocarril. En América Latina, donde somos muchos países, no tenemos un ferrocarril ni siquiera ahora. 200 años después de ser independientes y 100 años después que en un país exactamente igual que nosotros, con la misma historia anterior, ya lo construyó, pero siendo un solo país. Y para poder saber este continente que he tratado de describir en forma muy simple, cómo va a andar hacia adelante y cómo van a andar los distintos países, creo que es interesante pensar qué hace que a los países les vaya bien o les vaya mal. Si no sabemos por qué les va bien o por qué les va mal, difícilmente vamos a poder discriminar qué va a pasar hacia adelante o difícilmente vamos a poder discriminar qué tenemos que hacer para que a un país le vaya bien o le vaya mal. ¿Qué es lo que hace que a los países progresen y otros que parecieran tener incluso mejores situaciones, más recursos, mejor calidad de la población y capital humano? ¿Qué hace que a veces esos no son los que progresan, sino que otros? Algunos dicen que esto se debe a la posición geográfica, que mientras más cerca estemos del mundo desarrollado, entonces más capacidad tenemos de podernos desarrollar y que nuestro problema es que estamos muy lejos de los polos de desarrollo. En ese caso, en nuestro continente veríamos que los países más desarrollados serían Venezuela, estoy hablando de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, y países como Chile o Argentina estarían mucho peor que esos países, lejos de la realidad. Otros dicen que en realidad es el clima, y aquí hay dos versiones. Unos que dicen que si el clima es muy bueno, entonces no tiene uno que preocuparse de gastar tanto en protegerse del frío, de las nevazones, que todo se cae, que en fin, y que los países entonces más tropicales debieran ser los que más progresan. Otros dicen lo contrario, que el clima tan bueno hace que la gente descanse todo el día y que el clima frío estimula que la gente trabaje para salir adelante, crea una cultura de trabajo y se avanza. Y si aplicáramos eso en nuestro continente, nuevamente tendríamos, si aplicamos la primera versión, que esos países que están mucho más en el trópico tendrían mejor desarrollo que países más fríos y con muchas más dificultades de clima como los que tenemos acá, muy lejos de la realidad nuevamente. Otros piensan que el tamaño. Aquí se ha escuchado, de hecho, varias veces decir que tenemos que integrarnos porque así tenemos un tamaño y si tenemos un tamaño podemos producir más eficientemente. Y si fuese eso la realidad, entonces, bueno, en nuestro continente, Brasil y Argentina serían por lejos los países más desarrollados. Brasil solo tiene el 40% del área
de territorio de este continente y el 40% de la población, pero tiene el 40 o menos del producto. No es el país más desarrollado, ni tampoco el caso de Argentina. Ninguna de las anteriores. La verdad es que todos los análisis económicos que se han hecho han mostrado, y no digo en América Latina, en el mundo, que el principal elemento que hace que los países progresen y que otros no progresen son la calidad de las instituciones que tienen. Y las instituciones no me refiero solamente a instituciones del Banco Central o la justicia, o en fin, sino que las reglas, las maneras de hacer las cosas que tienen los países determinan que las personas tengan incentivos y oportunidades para hacer cosas que llevan al progreso. No hay nada que haga progresar más a los países que poner a trabajar a la gente para usar sus recursos que la naturaleza y Dios le ha provisto. Y déjenme mencionar algunas de las que se han demostrado absolutamente clave para producir el progreso de los países. En primer lugar, lo que los norteamericanos llaman el rule of law, es decir, que la gente está por debajo de lo que establece la ley. La ley es superior a cualquier persona, la gente no puede pasar por encima de eso, lo cual significa que tampoco puede pasar por encima de sus semejantes. En segundo lugar, la libertad económica. No hay ningún país en el mundo que haya progresado cuando a sus habitantes se le ha quitado la libertad económica. Los bancos centrales independientes, que mencionarlo en este país que tiene más de 30% de inflación y donde evidentemente proviene de una emisión monetaria para financiar al propio gasto del gobierno y que es posible porque el Banco Central ha perdido su independencia. El equilibrio fiscal, cosas todas que a nivel de las personas y de las familias nos parecen tan naturales, pero por algún artilugio de la política terminan siendo una cosa que uno cree que los gobiernos pueden hacer otra cosa. No se puede vivir ni gastar más de lo que se tiene. La apertura económica, mucho se ha dicho en los paneles de acá y desgraciadamente este país y otros países latinoamericanos optaron por ser economías muy cerradas. Y la apertura económica no es otra cosa que poner un país a ser competitivo, a hacer lo que de verdad es bueno haciendo. Y si hay un lugar donde se pueden comprar en forma mejor esa cosa, bueno, eso lo traeremos de afuera y haremos lo que de verdad podemos aportarle al mundo. No podemos progresar si no tenemos nada que aportarle al mundo. Y para aportarle al mundo hay que aportarle algo que el mundo no tiene, algo en lo cual somos mejores. La confianza en el sector privado no existe en todos los análisis que han hecho, ningún país que haya progresado cuando todo lo hace el Estado. Mientras más cosas hace el Estado en materia de desarrollo productivo, terminamos peor. Los ejemplos son múltiples, los ejemplos extremos son los más claros, pero los ejemplos intermedios también, si uno hace una regresión, lo muestran claramente. La calidad de las políticas públicas, bueno, es una obviedad. Y finalmente la igualdad de oportunidades, cosa que a veces se nos olvida, pero podemos crear un sistema muy positivo, pero necesitamos que la gente lo apoye. La gente tiene que sentir que aunque nazca pobre, sus hijos y ellos tienen la posibilidad de educarse y de ser una persona que sí puede aspirar a una vida mucho mejor y de progresar. Entonces, si esas son las instituciones que interesa mirar, ¿qué pasa si le hacemos una especie como de test de esfuerzo? A la edad de nosotros los test de esfuerzo son un punto importante y producen nerviosismo. Y un test de esfuerzo a las instituciones. Aquí, en el panel anterior, el señor Fontevecchia, que no sé dónde está ahora, pero hizo unas preguntas respecto de la corrupción. Las respuestas fueron menos claras, pero respecto de la corrupción existe gente que lo mide y encuestas que le preguntan a la gente en forma anónima, es más fácil contestar así. ¿Y qué dice respecto de la corrupción? Una buena manera de mirar si nuestras instituciones funcionan es el tema de la corrupción. Aquí está el índice de corrupción, mientras estemos entre los primeros que somos menos corruptos o percibimos menos corrupción, más amarillo, y hacia allá se va poniendo el rojo. Ahí están todos los países del mundo. ¿Cómo son los países de América Latina? Hay 14 países de la región que están en la zona roja, la inmensa mayoría.
La inmensa mayoría de los países de esta región están en la zona roja. Argentina está en el lugar 106. O sea, Argentina tiene, en la percepción de la gente, en la percepción de los empresarios, en la percepción de los inversionistas, un grado de corrupción que está muy por encima del promedio de la corrupción en el mundo. Está en la zona de los países más corruptos del mundo. Hay otros que son mucho peores, pero está en la zona roja. Y solamente hay 2 países en nuestra región, que son Uruguay y Chile, que están dentro de lo que llamaríamos amarillo, tampoco el amarillo, pero dentro de los primeros 25 países, digamos, del mundo. Chile en el 22, Uruguay en el 19. Si miramos, por ejemplo, la criminalidad, caso en el cual Argentina, Chile, Uruguay están mejor, pero si miramos el continente, que es sobre lo que estamos hablando, ahí tienen ustedes las tasas de criminalidad, índice de homicidios por cada 100.000 personas. Países como Venezuela, por ejemplo, son campeones del mundo en la tasa de homicidio, más de 50 por cada 100.000. Hay países como Brasil que tienen indicadores bastante malos y, como digo, solamente estos países como Uruguay, Chile, Argentina, Perú tienen tasas más bajas. El resto del continente tenemos hoy día un problema de criminalidad muy, muy grande, lo cual indica cómo funcionan nuestras instituciones. Y al lado, esas redondelas muestran la confianza en la justicia. Lo azul de eso muestra el porcentaje de la gente que dice que tiene poca o ninguna confianza en la justicia. Y ustedes pueden ver que todos los países, Chile, Argentina, Brasil, todos, con mayor o menor, la inmensa mayoría de la gente no confía en la justicia. Hablábamos del rule of law. El rule of law, la gente siente que no se cumple. Y aquí lo que importa es que la gente, cómo lo ve. Y cómo lo ve es que no tiene suficiente protección del sistema para que las leyes se cumplan. Entonces, si usamos lo mismo, eso es como estamos. Y entonces, ¿para dónde vamos? Y yo he tomado algunos países que me parecieron que podían ser los más interesantes. Y obviamente Argentina es uno de ellos. Partiendo por el que más conozco, que es Chile. Chile, el modelo chileno adoptó hace ya muchos años, varias décadas, yo diría prácticamente intentar que todos estos elementos que hoy día yo he descrito como elementos claves y muy necesarios para el progreso, fueron adoptados en este famoso, llamémosle, modelo chileno. Y el resultado lo podemos ver aquí. Este es el Producto Per Cápita en Chile. Chile, en los primeros 100 años de historia, entre 1810 y 1910, solamente en 100 años duplicó su ingreso per cápita. En los siguientes se demoró 75 años en nuevamente duplicar su ingreso per cápita. En esa época se adoptaron esta forma distinta de hacer las cosas que incluía todos estos elementos. Se abrió la economía, Banco Central Independiente, en fin, confianza en el sector privado, otras políticas públicas, y se mantuvieron. Lo que pasó con el Producto Per Cápita en Chile a partir de ahora y hasta los últimos años es que se disparó y de hecho se saldría de ese gráfico y ese... Algunos podrán decir, oiga, es que las materias primas, no, las materias primas fue hace unos poquitos años, yo estoy mostrando varias décadas. Y esto es el desempeño de Chile en los últimos años, desde esa época, comparado con todo el resto de los países latinoamericanos. Y ustedes pueden ver que la historia es completamente distinta. Chile tuvo un progreso que no tuvo comparación con el resto de la región y que lo llevó hoy día a tener un ingreso per cápita de $23.500, que es similar, levemente inferior al de Portugal o al de Polonia, es decir, a los países más pobres de Europa. Debo recordar que Chile es lejos la colonia española más pobre que existía. O sea, esto es una cosa muy rara. Y desde ya Chile tiene muchísimo menos recursos que la mayoría de los países, al menos de Sudamérica. Eso es, yo estuve en la universidad en esa época, del 75 al año 80, eso significa que subió 5 veces el Producto Per Cápita en Chile en la duración de mi vida productiva. En una generación el producto se multiplicó por 5. Yo tuve la oportunidad de estar con un grupo de empresarios muy importantes de Argentina hace unos meses atrás en una reunión privada y yo le decía, mire, si esto yo lo aplico a Argentina, que ya vamos a hablar de Argentina, esto significa
que Argentina puede, en el curso de una generación, volver a ser Alemania o Francia, como lo fue hace 100 años atrás. Esa es la diferencia que estamos hablando. La pobreza se cayó de los años 70 al 50%, hoy día está en 12%, depende cómo se mide. Hay otras mediciones que hoy día, si se mantuviera la misma medición que había cuando estaba el 50, en realidad sería 8%, 7,8%. Tiene una muy baja deuda externa, hasta hace muy poco, hasta hace pocos meses atrás, Chile era un acreedor neto, o sea, tenía, por el sistema que funciona, Chile gasta menos de lo que ingresa cuando el cobre está muy alto, juntó muchísima plata, fondo del orden de 25.000 millones de dólares. Como ese valor era más alto que las deudas que tenía, era un acreedor neto y no un deudor. Hoy día está empezando a gastar esos fondos y a tomar algo de deuda, así que hoy día tiene un poco más de deuda que los fondos que tiene. La regla de balance estructural, que es lo que dije, tiene un déficit fiscal del orden del 2 o 3%, para nosotros eso es muy alto. Pero es producto de lo que digo, gastamos en función del precio del cobre de largo plazo y hoy día el precio del cobre está más abajo que el precio de largo plazo. Y tiene un tipo de cambio flexible que le permite enfrentar mejor la situación que tenemos hoy día. De hecho, el peso se ha depreciado casi 40%. Entonces, la historia de Chile, en resumen, ha sido en las últimas décadas una historia sin duda de éxito. No es aún un país desarrollado y yo temo que es posible que no logre serlo. Tuvo la oportunidad y hoy día podríamos perderla. Y la razón es que se ha producido un cambio en las opiniones de las personas, en la actitud del gobierno, en fin, que hace pensar que todo eso, todas esas instituciones que crearon ese desarrollo, hoy día podrían modificarse y naturalmente si uno hace una cosa distinta, difícilmente puede pensar que va a obtener los mismos resultados. Y hoy día estamos con reformas muy importantes que se están avanzando. Depende cómo resulten esas reformas, qué va a pasar con Chile hacia adelante. Brasil, como ya dije, el país más grande de nuestro continente por lejos, de ser una economía muy proteccionista, intentó, y aquí se ha hablado mucho del acuerdo con Europa, pero yo creo que se pierde un poco la noción de lo que es el acuerdo con Europa. El acuerdo con Europa, Mercosur y Brasil lo están negociando desde el año 1999. 1999. Brasil tiene para ofrecer y el Mercosur para ofrecer un mercado muy grande, por lo menos de lo que considera esta región. Y hasta el día de hoy no consiguieron hacer un acuerdo. Sin embargo, Chile, el año 2003, llegó a un acuerdo con Europa. Alguien dijo que no se puede llegar a un acuerdo con Europa. Chile lo hizo en 2003. El año 2013 lo hizo Perú, que es un mercado así comparado con el Mercosur. El año 2013 también lo hizo Colombia. Sí se puede, claro que se puede. Sí se puede si uno está dispuesto a abrir su economía. Si no está dispuesto a abrir la economía, es imposible llegar a un acuerdo. Los europeos no van a abrir su mercado si al otro lado no le hablan de ellos. Eso no va a pasar. Pero desgraciadamente eso ha significado que Brasil y por ende, digamos, Mercosur han seguido siendo una economía cerrada. Otro de los factores que mencioné es el tema del Banco Central. Desgraciadamente, el Banco Central de Brasil no es independiente. Esto fue un factor en la campaña. Neves planteó que tenía que haber un Banco Central independiente y hacer ese cambio. La presidenta Rousseff, en alguna de sus declaraciones, dijo que eso sería crear un cuarto poder, como si los bancos centrales tuvieran un poder, cuando en realidad lo único que pueden hacer es hacer los billetes que la gente quiere tener, nada más. Pero no se aprobó eso y por lo tanto sigue siendo igual y lo que vemos es mucha inflación. Tenemos una enorme deuda pública, y ya mucho se ha dicho sobre esto, que lleva hoy día a tener recortes y eso por lo tanto tiene hoy día un crecimiento negativo. El último trimestre menos 4,1%. Y al mismo tiempo alta inflación, cosa que no es rara. Mucho descontento popular y esto no es raro con haber tenido 49% ya antes. Hoy día solamente 10% de la gente apoya a la presidenta. Y sin embargo, como digo, Brasil podría ser una situación completamente distinta si tuviera estas otras instituciones. En el caso de Colombia, me dicen que hay que apurarse, voy a pasar muy rápido sobre Colombia, pero lo clave de Colombia es el proceso de paz. Colombia ha hecho todos los cambios,
tiene un Banco Central independiente de siempre, está creciendo, está haciendo una transformación muy importante, ha hecho acuerdos de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, lo acaba de firmar con Corea, está avanzando con Japón, tiene un programa de infraestructura sumamente grande y el punto es, si logra este proceso de paz, haría un cambio muy grande. El caso de Perú, Perú hizo lo mismo que Chile varios años después y eso significa que ha tenido también un desarrollo impresionante. De hecho, en los últimos 15 años, Perú ha tenido el mejor desempeño de América Latina, mucho mejor que el de Chile, durante los últimos 15 años. Y tiene una cosa muy positiva, todos los que están participando en las próximas elecciones, todos coinciden, de cualquiera sea su lado político, que Perú debe seguir haciendo exactamente lo mismo que está haciendo hoy día en estas materias. México hizo una reforma fundamental, aparte de que ha hecho una cantidad enorme de acuerdos de libre comercio, aparte de que está pegado a la economía norteamericana que está creciendo enormemente, reformó su constitución, que era de los años 30, una cosa que estaba metido absolutamente en el alma de los mexicanos, que era que el petróleo era estatal, y lo convirtió ahora en una cosa en la cual pueden participar los privados. Eso debiera cambiar radicalmente la situación de México. Chile hizo eso en la década de los 70. Hoy día, 2/3 partes del cobre que produce Chile, porque la gente dice, sí, Chile sigue siendo todavía dependiente del cobre. Sí, sigue siendo dependiente del cobre, pero 2/3 partes del cobre que hay hoy no habría existido nunca. Es completamente nuevo, minas que se hicieron a partir de esa época hasta el día de hoy. Y el gran problema de México, el desafío que enfrenta. Y aquí voy a ser un poco más lento para hablar de Argentina, pero yo creo que muchos argentinos recordarán esta etapa del Economist, y que dice la parábola de Argentina, ¿qué pueden aprender otros países de una centuria, un siglo de declinación? Y eso es lo que yo quería mencionar. Aquí se ha mencionado mucho lo que ha pasado durante la época de Kirchner, pero se pueden haber agudizado muchas cosas. Alguien me decía anoche, el crecimiento de Argentina durante el último siglo es como un serrucho, y es verdad, es como un electrocardiograma, pero de verdad la línea va siempre comparativamente hacia abajo, desde 1914, donde era una potencia mundial, la quinta potencia del mundo. Es un país que ha ido en el sentido inverso, de ser una potencia mundial y un país desarrollado, en el sentido de ser de los más ricos, a ser hoy día un país subdesarrollado, teniendo todas las condiciones. O sea, hoy día el cambio que puede dar Argentina es extraordinario. Puede ser una cosa de verdad con posibilidades difíciles de dimensionar. Una economía extraordinariamente cerrada, con Guillermo Moreno peor, pero sin Guillermo Moreno también, digamos, muy cerrada. De hecho, es tan cerrada que, siendo Chile un país de este porte, comparativamente con Argentina, exporta más que Argentina, porque lo que la gente no ve es lo que le enseñan a uno en el primer curso de economía del comercio. Todo impuesto a las importaciones es un impuesto a las exportaciones. Todos los países que cierran su economía para que no entren las importaciones, inmediatamente empiezan a exportar menos. Son menos productivos los insumos, el tipo de cambio se ajusta, en fin, y no se exporta. Y eso es lo que le sucede a Argentina. La institución de los subsidios, bueno, lo vimos en el panel reciente, la energía aquí vale 1/10. Y como vale 1/10, nadie invierte en eso. Recordemos lo que pasó con el gas a Chile, lo que ha pasado con las compras que tiene que hacer Argentina después de ser un país excedentario en energía en cantidades enormes. Hoy día tiene que estar comprando. Y eso naturalmente se debe a ese sistema. Ya lo dije, lo del Banco Central, que no es independiente, y sigue siendo hoy día un país que su principal ingreso de exportaciones proviene de un solo producto. Como digo, sin embargo, eso significa que con cambios que son difíciles de lograr, pero que han mostrado a lo largo de la historia en este país y en todos los otros, que pueden cambiar radicalmente y en un tiempo no tan largo, en una generación, cambiar radicalmente lo que uno puede observar, podría convertir a Argentina sin duda en un país completamente diferente. ¿Pero de qué depende eso? Depende de que uno sea capaz de cambiar esas instituciones.
no se cambia con sueños, no se cambia con ideas, se cambia con hacerlo. Y eso requiere que el nuevo presidente, su equipo, la gente, el Congreso, logren de verdad hacer los cambios. Y si lo logran, obviamente que va a ser un cambio muy importante. Ahora, el cambio político aquí no solamente está cambiando Argentina, está cambiando también y va a cambiar el resto del continente. Todos los países de este continente están mirando qué sucede en Argentina. Este es un cambio gigante para nuestro continente. Argentina tiene un peso enorme. Y esto es hoy día más cierto que nunca, porque los que tuvieron peso, venezolanos principalmente, pero otros también, y que representan al populismo de este continente, se les acabó la plata. Ya no tienen plata para darle a otro, de hecho ya no tienen plata ni siquiera para ellos mismos. Por lo tanto, evidentemente ya no pueden hacer lo que hacían hasta ahora. Y creo que lo que ha hecho el presidente de decir que va a invocar la cláusula del Mercosur, a mí me parece que también es un cambio de paradigma político. Esto es algo que nadie antes hizo y creo que ha dado una línea que es muy diferente y creo que también no solamente en lo económico, sino que también en lo que representa la democracia en nuestro continente, creo que esto es importante. Entonces, el problema es cómo creamos esas instituciones y eso requiere liderazgo político. Y todos los cambios que hemos visto importantes en nuestro continente y que han cambiado la vida de los países han sido gracias al liderazgo político. Y tenemos aquí él era ministro en los momentos en que esto pasó, la transición chilena que fue muy exitosa, de un gobierno de 17 años, del mismo, no como aquí que iban rotando los gobiernos militares, pero allá era la misma persona, un gobierno muy autoritario, y fue posible hacer esa transición de la mejor forma gracias al liderazgo del presidente Aylwin y de quienes lo acompañaban. Ya lo mencioné, lo que significa para México. Cambiar eso, la gente creía que era imposible. Y una persona que viniera del PRI, menos el presidente Peña Nieto, lo logró. El proceso de paz en Colombia. El proceso de paz en Colombia sería impensable sin lo que ha hecho el presidente Santos de poner en juego su persona y su prestigio político para lograrlo. La política es imprescindible. Sin eso no es posible tener este marco de instituciones. Y por eso esa política es la que va a determinar qué pasa con los pueblos, qué pasa con su bienestar, qué pasa con sus instituciones principalmente. Y como dije al principio, lo importante es que lo hagan, porque como decía Albert Einstein, no es solo intentarlo, si seguimos haciendo lo mismo, tendríamos que estar locos para pensar que va a pasar una cosa distinta. Pero si Argentina, si el resto de los países cambian sus instituciones y ponen estas instituciones que son simplemente de sentido común, naturalmente su resultado final va a ser muy diferente. Muchísimas gracias.